Yo soy el abogado Jonathan Chai. Gracias por estar con nosotros nuevamente en otro video en nuestro sistema sobre cómo ganar el asilo político. En el video de hoy vamos a conversar sobre cómo contestar los alegatos ante los oficiales de inmigración. Cuando una persona llega a la frontera de los Estados Unidos y pasa la frontera, o cuando una persona está dentro del país y inmigración y los oficiales desean iniciar un proceso de deportación en contra de la persona, le entregan un documento bastante importante que inicia el proceso en la corte. Vamos a poner el nombre aquí en la pantalla. En inglés, el nombre se llama Notice to Appear. Es como una notificación para comparecer o aparecer o llegar a la corte y realmente llevar a cabo tu proceso delante de un juez de inmigración. Muchas personas no saben o no toman en cuenta que esto significa que el gobierno de los Estados Unidos están tratando de llevar a cabo una deportación en su contra. Están tratando de sacar a esta persona del país y precisamente esto se considera como si fuese una multa que le da a la policía que le dice tiene que llegar a la corte tal día y tal fecha, ¿no? Entonces, bueno, no pueden iniciar un proceso en la Corte de Inmigración sin este documento. Muchas veces tenemos el problema de que los oficiales en la frontera o los oficiales de inmigración de ICE entregan este documento a una persona, a un inmigrante, y luego entregan la copia a la corte, pero la corte demora muchísimo, pueden ser semanas, meses, para abrir el proceso en su sistema. Entonces, a veces tenemos una situación donde el cliente sabe que tiene corte y piensa que tiene que acudir a la corte tal día, tal fecha, pero la secretaria de la corte ni siquiera ha abierto el proceso en el sistema de la corte. Entonces, eso sucede a veces, de vez en cuando. Pero para el video de hoy, lo que yo quisiera hacer es mirar un ejemplo de un Notice to Appear y hablar acerca del contenido, qué significa, los alegatos y cómo contestar estos alegatos ante el juez de inmigración. Y para ello vamos a poner un ejemplo en la pantalla para ustedes. Ok, entonces como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de lo que se llama un Notice to Appear. Si miran aquí en la parte de arriba, mano derecha, tenemos el nombre, Notice to Appear. Y este es el documento que la persona va a tener para poder iniciar su proceso de la corte. Y entonces tenemos que conocer bien este documento. Y este documento, si tú tienes un abogado de inmigración, va a ser necesario que le entregues este documento para iniciar. A veces son un poquito diferentes. Este tiene algo de tiempo, como podemos ver. Es un ejemplo del año 2018, pero de todas formas es algo muy similar entre todos los inmigrantes. Bueno, en la parte de arriba vamos a tener un número de identificación, pero el número más importante, y aquí se ha borrado el número para proteger la identidad de la persona, pero como dice aquí, your A number, o sea, tu número A. El número A es el número de tu caso. Lo interesante en el proceso de inmigración es que la persona tiene un número, no es el incidente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy manejando muy rápido y el policía me para y me pone una multa en la calle, asignan un número de caso a esa situación. Y salgo de ahí y una hora después me vuelven a parar y me vuelven a dar otra multa. La siguiente multa va a tener otro número porque es otro incidente. ¿Sí me explico? Aquí en el área de inmigración no es así, sino que el mismo inmigrante o la misma persona tiene un número asignado y es el mismo número que va a aparecer en el permiso de trabajo y todos los documentos del proceso migratorio. Entonces, es un número bastante importante. Aquí van a poner el nombre de la persona, la dirección. La siguiente parte muestra a los oficiales cómo fue que la persona llegó a los Estados Unidos. Cuando dice you are an arriving alien, significa que la persona iba entrando al país quizás en un aeropuerto o en la frontera y pasó por inspección. Y hay una gran diferencia aquí con el número uno y el número dos, que usted es un alien, o sea, un extranjero que se encontró dentro de los Estados Unidos sin que le dejaran entrar al país legalmente. Entonces, lo que vemos mucho con nuestros clientes en el proceso de asilo es que llegan a la frontera, contratan a una persona que les ayuda a cruzar la frontera, entran al país y luego se entregan luego a los oficiales, ¿no? Yo me entregué rapidito y no hay problema. Sí hay problema porque el juez de inmigración puede ver aquí que tú entraste al país sin permiso, así te hayas entregado después a los oficiales, tú te entraste al país
sin permiso y el juez se da cuenta aquí, ¿no? Y luego el número 3 es que, bueno, llegaste al país bien, estuviste aquí quizás con una visa o algo, pero después de entrar legalmente, ahora sí te abrieron un proceso de deportación en tu contra. Entonces, por ejemplo, yo llegué con una visa de trabajo y estuve aquí trabajando normal, común y corriente, pero llegué a cometer un delito y entonces termino en la Corte de Inmigración porque me van a deportar así yo haya entrado al país legalmente con una visa. Entonces, esta primera parte son solo 3 números, pero da mucha información al juez de inmigración. Luego, aquí está la parte clave, ¿no? Esta es la razón por la que estamos con un juez de inmigración, ya sea en una audiencia preliminar o quizás vamos a mandar algo por escrito para contestar esto, pero estos son los alegatos. Esa es la parte que alegan que tú no debes estar en el país por estas razones. Y aquí podemos ver que dice, esta persona no es ciudadano de Estados Unidos, que es de Honduras, en este ejemplo, que la persona llegó de Honduras, que llegó a Estados Unidos en tal fecha, o bueno, en tal lugar, más o menos en tal fecha, y no tenía documentos para entrar al país. Entonces, esto es algo muy común. Y estos son los alegatos y muchas veces, creo que más del 90% de las veces nosotros cuando contestamos los alegatos al juez de inmigración es como en las películas que uno se declara culpable. Sí, señor juez, yo soy culpable, pero aquí no usamos esas palabras, sino que reconocemos que sí es cierto lo que estamos diciendo aquí, esto es cierto, ¿no? Entonces, en este caso, si esto fuera mi cliente, yo como abogado, ya sea por escrito o verbalmente en la corte con el juez, le diría que sí, que reconocemos que cada uno de estos puntos es cierto y tienen razón, ¿verdad? A veces ponen un país que no es aquí, ¿verdad? Entonces ponen que si la persona es de Colombia, por ejemplo, y vivió un tiempo en Panamá. Bueno, a veces ponen aquí Panamá, pero la persona no es ciudadano de Panamá, entonces nosotros tenemos que negar eso y tenemos que decir, número 2, señor juez, no es cierto. El gobierno se ha equivocado y queremos que cambien esto, ¿no? Entonces a veces podemos negar estos alegados, decir que no son ciertas, entonces tiene que cambiar esto. Un punto clave aquí que ustedes deben saber y mis abogados deben saberlo también, si la persona tiene doble nacionalidad y simplemente ponen una de las dos nacionalidades aquí en esta sección, es responsabilidad del gobierno tener comprobantes de la doble nacionalidad. Ellos tienen que comprobar, tienen que alegar que la persona tiene doble nacionalidad. Y muchas veces en la última audiencia están peleando muchísimo que porque la persona tiene doble nacionalidad y juez, tenemos que deportarlo a su país de origen, al tercer país porque tiene doble nacionalidad. Y el abogado tiene que estar pendiente de esto y decir, bueno, señor juez, si el gobierno quería alegar que mi cliente tenía doble nacionalidad, tenían que haberlo hecho antes en el proceso, en el primer documento Notice to Appear, si no lo hicieron porque están esperando hasta la última audiencia para empezar con estos nuevos alegatos. No estamos preparados para contestar esos alegatos porque nunca alegaron eso en un principio. ¿Sí? Entonces es una respuesta que los abogados pueden hacer. Luego, después de contestar estos alegatos, decir si es cierto o no, aquí en esta sección, el gobierno federal debe citar la ley bajo la cual pueden llevar a cabo una orden de deportación. Entonces, si yo digo, sí, todo esto es cierto, en la hoja todo tiene razón con todo esto, el gobierno debe decir, bueno, bajo esta ley se le puede dar una orden de deportación, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Y después de esta parte, el juez pregunta, ¿cuál es su defensa entonces en contra de una orden de deportación? Si tú dices que esos alegatos son ciertos, tú has reconocido que no eres ciudadano de aquí, en este caso tú llegaste de Honduras o de cualquier país, ¿no? Que no tenías visa y entraste al país, entonces, ¿cómo es que yo te voy a dejar quedarte en Estados Unidos? Y ese es el momento en el cual nosotros le decimos al juez, vamos a pedir asilo político o vamos a pedir cancelación de deportación o alguna otra defensa contra la deportación, ¿no? Entonces es la defensa contra la deportación, ¿sí? Aquí en la sección de abajo, esta parte también, como todo en esta hoja es importante, pero um, hay que hablar de esto un poquito. Si el gobierno pone aquí que TBD, to be determined, o una fecha más adelante, no pone una fecha, esto de hecho es en contra de la ley. La Corte Suprema de Estados Unidos hace algunos años decidió que no simplemente pueden tratar de deportar a una persona sin ponerle ahí una fecha y una hora para llegar a la Corte. Entonces, últimamente lo que están haciendo
es meter ahí una fecha y una hora, y a veces los clientes se aferran a eso, dicen que esto es como si fueran los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios y yo tengo que estar en corte ese día. Bueno, lo que están haciendo es colocan una fecha ahí como una sugerencia, porque es el oficial de inmigración, haz de cuenta la policía, y te ponen una cita ahí, pero ellos no han hablado con el juez de inmigración y con su secretaria primero para saber si esa es la fecha o no. Entonces, como para cumplir con lo que ha dicho la Corte Suprema de Estados Unidos, colocan ahí una fecha. Y de vez en cuando eso llega a ser la fecha de la primera corte y a veces no. Entonces hay que siempre verificar. Si hay una fecha aquí, sí o sí tienes que ir a la corte en esa fecha, a menos de que hayas verificado con el juez o con la secretaria o con la corte de inmigración, que es otra fecha. Pero también tienes que tener la mente abierta de que puede existir otra fecha. Yo he hablado con clientes que no me quieren creer que el documento lo dice. Sí, pero la secretaria de la corte me está diciendo que la fecha que el oficial sugirió para tu audiencia no está disponible, te están dando otra fecha. Otra cosa que pasa muchísimo cuando uno tiene un abogado de inmigración, el juez a veces cancela la primera corte que ponen aquí en este sitio, cancelan esto y luego nos dejan mandar la respuesta a este documento por escrito. Es otra cosa que puede suceder. Entonces, es importante tener un abogado, tener comunicación con la corte y actualizarte para que no te vayas a aferrar muchísimo a esta fecha. Es una fecha que medio para ir iniciando, pero luego puede cambiar o se puede cancelar. Entonces, es importante hablar con tu abogado para asegurarte de que el documento tenga la información correcta. Y bueno, entonces de eso se trata el Notice to Appear. Y lo que vamos a hacer como abogados de inmigración cuando tenemos este documento, como dije antes, o verbalmente o por escrito, vamos a mandar una respuesta a todos estos alegatos y toda esta información. Y ahí también vamos a decirle al juez de inmigración qué defensa queremos usar para defender contra esta orden de deportación. Y como digo, esto es una parte esencial de tu caso de asilo político y es importantísimo conocer todos los detalles y los cambios que pueden existir en ese documento y muchas veces las personas que no usan abogados no saben, ¿verdad? Entonces es importantísimo tener una persona con mucha experiencia que puede llevar a cabo las partes importantes con este documento desde el principio del caso y no esperar hasta el último día del caso para contestar o cambiar las respuestas. Vamos a seguir haciendo otros videos. En la descripción de abajo van a ver algunos enlaces para ver otros videos en nuestro sistema que utilizamos para darle la mayor probabilidad posible a nuestros clientes a que puedan ganar sus casos de asilo político.